Buenas tardes, soy el doctor Mario Alberto Vidaña Martínez, director general de PROAS, instancia que está dedicada a la atención y detección de alumnado sobresaliente, altas capacidades, sobredotados, talento, o como le llaman en tu país o incluso aquí en México, hay algunas poblaciones que le llaman de estas maneras. Hoy nos encontramos, pues después de mucho tiempo, volvemos aquí a Red Note y con el cobijo de aquí del buen amigo Alfredo y volvemos a platicar un poco de estos temas de aptitudes sobresalientes y de otros temas que quiero comentarles que PROAS está empezando a promover. Y ahorita vamos a tener una parte de entrevistas precisamente con unos padres de un hijo con aptitudes sobresalientes, pero antes quisiera comentarles algunas otras cosas antes de llegar directamente a eso. Y pues sí, triste y contento en el sentido de que pues sigue siendo un problema, una dificultad, que en la educación básica se revise la atención del sobresaliente, que en la educación básica se revise lo que es la diversidad y esta diversidad específicamente, ¿no? Y pues también comentarles que debido a eso hemos encontrado que la dificultad tiene más que ver con los supervisores, jefes de sector, jefes de departamento, coordinadores académicos de las distintas instancias como lo que es la educación especial, la educación primaria, la educación preescolar, la educación secundaria, que deberían estar muy cercanos a lo que es la detección y atención del alumnado sobresaliente. Debido a eso, nosotros pensamos en diseñar esta estructura construyendo escuelas incluyentes desde el enfoque comunitario, que nosotros veníamos difundiendo ya desde hace como 3 años. Ya tuvimos la oportunidad de trabajarlo en Parral, de trabajarlo en Cuauhtémoc con la maestra Miriam, y ahora ya se formalizó después de que eran 7 módulos, ahora lo transformamos solamente en 3 módulos y 3 capítulos, que en La Paz, Baja California, tuvimos la oportunidad de trabajar con 17 supervisores y 17 directores y 5 ATPs, y fue una experiencia en verdad enriquecedora. ¿Qué vemos en esto? Pues bueno, el primer capítulo vemos todo lo que tiene que ver con las leyes. En un segundo capítulo vemos el liderazgo desde la visión de las habilidades socioemocionales y cómo trabajamos con nuestros personales las habilidades socioemocionales. Y en el tercero, pues todo lo que tiene que ver con el asunto de las epistemologías del sur y cómo viene conformado y construido nuestro nuevo plan de estudios, donde se va a hablar de la problemática desde las comunidades y el rol que juega ahora el maestro, el director, los supervisores y todas estas personas que de alguna forma se han quedado como estacionadas en un lado. Y bueno, pues ofrecemos estos talleres para ustedes, aun y cuando nosotros pensamos que en enero podríamos ir lanzando esto de manera virtual, y pues es aproximadamente durante 3 días y con un horario de, por decir algo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, una cosa así. Y la verdad es que sí, en lo que fue la experiencia de La Paz, fue sumamente enriquecedor. Nosotros quisiéramos ir empujando todo lo que es la diversidad, y el nuevo plan de estudio nos ayuda a hacerlo de una manera sumamente importante, porque de ahí precisamente de lo que se habla es de la justicia social. Y bueno, en este sentido, pues bueno, encontramos esta posibilidad. En el estado de Chihuahua, yo no puedo hablar mucho de otros estados, aunque sí conozco bastante de la situación hemos encontrado que de 5 años atrás a la fecha, y ya lo habíamos comentado precisamente en este espacio, cada vez son menos los alumnos detectados. En lugar de que vayan aumentando el número de alumnos detectados, cada vez son menos. Y este año pues volvió a suceder lo mismo, ¿verdad? Al final de año son menos de 800 los alumnos que por lo menos en Chihuahua han sido detectados, y yo no me atrevería a decir si han sido atendidos o no.
La verdad es que ese es otro boleto, ¿verdad? Una cosa es la detección y otra cosa es brindarles una fórmula de atención y que sea formal, ¿verdad? Una atención formal desde lo que fuera el enriquecimiento o el salto de grado o lineamiento de acreditación anticipada. Y pues desgraciadamente, en lugar de ayudar, a veces los niños que han sido detectados y que están en proceso de atención son doblemente vulnerabilizados. ¿Por qué? Porque además de que no se detectan cuando hay una posibilidad de la detección, hay una situación problema que se encuentra ya sea con la escuela o incluso con la estructura que atiende a las escuelas, que son las unidades de servicio de apoyo a la escuela regular, y que ahorita, pues, como hemos venido hablando de ella, no han querido entrarle a este reto de la atención al sobresaliente. Y de eso se trata un poco de lo que vamos a hablar con estos padres valientes que van a hablar de lo que a ellos les pasó en este proceso de atención. Y como ya también tuvimos la oportunidad de hablar de este niño de San Juanito, que gracias a Dios sí se pudo terminar todo el proceso y estamos en espera del resultado para el salto de grado. Y bueno, sin más que comentar, y yo queriendo pues empezar con lo que tenemos diseñado para ustedes, pues yo quisiera irles preguntando a los papás, primero presentarlos. Tenemos a la madre Rosy. Buenas y tardes. Tenemos al papá Aldo. Buenas tardes. Ambos son hijos de papás de Aldo, un hijo que está en proceso de detección y en proceso de atención. Sin embargo, pues bueno, ahorita hablaremos de exactamente de lo que ellos vivieron, pero antes de eso, yo quisiera ir, la primera pregunta es, en este momento, ¿quién es un chico sobresaliente? Primero, si quieres tú, Rosy, y luego tú, Aldo. Que para ti, ¿quién es ahorita entonces un chico sobresaliente? Sería esos niños que destacan de alguna manera en el grupo social o también educativo. Entonces, esos serían para mí los niños sobresalientes, los que están destacando significativamente en ese tipo de grupos. Ok. Y esos niños pues son en diferentes ámbitos. A veces pensamos que nada más el que se saca 10 o la calificación sobresaliente, pero puede ser en creatividad, en lo intelectual, en lo verbal. Entonces a veces se nos escapa de primera vista qué tipo de niño es sobresaliente. Ok. Su hijo, de esto que ustedes han dicho, ¿qué habilidades de estas que ustedes han mencionado tiene? ¿O ustedes han notado en ellos? El área creativa, el área intelectual. Sí, de alguna manera es lo que más podemos decir que sobresale de él. ¿Y qué cosas has visto así específicamente? Que tiene buena memoria, memoriza, da razonamientos a problemas, de alguna manera, como que va un poquito más allá de los cuestionamientos de un niño de esa edad. Ok. ¿Y tú qué has notado en él? También el lenguaje, utiliza un lenguaje, pues se puede decir elevado, de repente saca palabras o vocabulario que ni yo lo uso a veces. Sí. Entonces dije, ¿de dónde lo sacó? Y básicamente ese ¿A qué te refieres? Y no nada más lo utiliza, sino lo contextualiza, que es aquí lo relevante, no es nada más repetir la palabra, sino cómo la emplea y qué uso le da. Sí, esa es algo muy, muy interesante de Aldo, ¿verdad? Que luego, como estos recursos no son algo que se pueda convertir en una evidencia, y como ahora la detección temprana de la aptitud en preescolar, en alumnados de preescolar, hay que decir que Aldo tiene 5 años, casi 6, ya cumplió los 6, ¿verdad? Ya, okay, tuvo una fiesta muy bonita. Como son cosas que a lo mejor no se pueden evidenciar tan sencillamente como son los recursos del análisis, de la síntesis, de la parte conceptual y abstracta, y ahora como son un requerimiento para el maestro
o quien vaya a detectar al alumno tiene que estar ahí en el salón viendo esas respuestas que los niños dan y tener mucha claridad del procesamiento de la información que el alumnado hace, porque si no, pues ¿cómo haces el compilado de esa evidencia para decir, sí es sobresaliente? Entonces, si no estás en el grupo, si no estás analizando las respuestas, si no lo estás haciendo, pues va a ser muy difícil que digas que es sobresaliente, más con los recursos que una maestra tiene, no sé, 25 alumnos y no está pendiente de todos, o incluso que no quiere detectar alumnado sobresaliente, ¿verdad? Porque no es objetivo. A lo mejor le interesa más atender al chico que tiene una dificultad o otras cosas, ¿no? Entonces, qué interesante es pues que todos los maestros tengan la posibilidad de capacitarse y actualizarse en estos temas de la aptitud sobresaliente, porque no es como la discapacidad, que la discapacidad pues es evidente, ¿no? Pero en el caso de los chavos sobresalientes, pues son situaciones invisibles y que hay que estar abierto de mente para poder hablar de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué ahora que ustedes han vivido lo que han vivido con Aldo, por qué creen ustedes que sería importante que los maestros de educación básica, en especial preescolar, primaria y secundaria, o sea, que ellos se fueran capacitando en el tema de la detección y atención de la aptitud sobresaliente? Pues es básico, es fundamental porque pues a veces uno como padre o madre de familia pues tiene diferentes ocupaciones, diferentes roles, entonces la escuela es pilar pues para darle seguimiento a estos chicos, claro que con el acompañamiento como siempre de los papás, pero la escuela debe de, sobre todo a este nivel básico, ¿verdad? Desde kinder, a veces piensa uno que en kinder los niños pues van de tránsito a la primaria, que no hay que detectarles nada, si saben leer, si rayan, si pintan, entonces a esta edad del kinder ya los niños se expresan de diferente forma, interpretan de diferente forma, y la escuela pues debe darle ese seguimiento a esos chicos para que en un futuro esos chicos se desarrollen en el nivel o en el contexto que están, y pues no vaya a ser un niño problema o un niño frustrado en el aprendizaje por la tardía o nula detección de esas habilidades o esas aptitudes. Ok. ¿Tú qué opinarías? Pues básicamente que no nada más se deben enfocar en los sobresalientes, sino también con los de bajo rendimiento. Entonces es bien importante que se tenga todo un registro de todos, porque cada niño presenta diferentes necesidades. El estar pendiente de ellos es estar de alguna manera tratando de ver qué ese niño necesita. Entonces pues es muy importante tanto lo sobresaliente como lo que en este caso sería un bajo rendimiento o algún detalle que tuviera el niño. Algo que esté limitando su proceso regular, ¿verdad?, de aprendizaje. Sí, ¿ustedes qué le sugerirían al preescolar del que ustedes acaban de tener la experiencia de que Aldo salió de él, ¿verdad?, y que va otro hijo al mismo preescolar? ¿Qué le sugerirían en este momento pues al director, a los maestros que atienden ahí? Y bueno, nosotros en este momento hemos sido muy mesurados, o tratamos de ser muy mesurados en el sentido de ahorita no decir qué escuela es, ni qué maestros son, ni nada, sino simplemente hablar de manera general y de la experiencia. La experiencia sí queremos explicarla y contarla tal y como sucedió, porque creo que es importante que quede como un testimonio de cosas que creemos que no deben de seguir pasando. Sin embargo, que tampoco queremos, ni como vulgarmente se dice, quemar ni a los maestros, ni a la USAER, ni a nadie, ¿verdad? No es nuestra intención eso, sino que las cosas mejoren y que mejore la atención al sobresaliente. Pues apertura a escuchar voces externas de la misma institución, de la misma escuela, voces especializadas, tener la humildad para hacer suyo esas recomendaciones y que les sirvan para la atención a los chicos con aptitudes sobresalientes, y mucha comunicación con los padres, con las madres, para que esos padres y esas madres se sientan confiados también en la escuela, en el seguimiento de sus niños, de sus niñas, y que
que fluya todo de una manera más normal, entre comillas, para que, pues reitero, los niños se desenvuelvan, sean niños, pero también tengan esa atención a sus necesidades. Claro. Yo le diría a las autoridades escolares que tuvieran que sean sensibles a la claro. necesidad precisamente de los niños, para que de esa forma, como ya lo había mencionado antes, tanto tengan una dificultad de bajo rendimiento como de alto rendimiento, pues puedan darle de alguna manera lo que ellos necesiten y de esa manera poder enriquecer lo que en este caso ellos ya saben, o poderlo potencializar de alguna manera. También les diría que cuando el padre de familia solicite, como en el caso de nosotros que solicitamos este tipo de proceso, pues de que sean muy conscientes, que realmente no demos muchas largas al proceso, que lo hagan en tiempo y en forma, precisamente para poder completar este proceso y que de alguna manera esté listo para no al final del ciclo, sino que quede esto evidentemente antes del ciclo, de que finalice el ciclo. Claro, sí. Bueno, yo les voy a comentar cómo empecé yo y cómo entré en esta historia. A mí me contactó la hermana de Aldo y me dijo que si podía atender a su sobrino, y yo le pasé mi teléfono y ya la madre de Aldo me contactó, hicimos una cita. Yo atiendo a las familias de manera particular y empezamos a platicar y a conocer a Aldo. Los conocí primero a ellos y luego ya conocí a Aldo. En el proceso de trabajo hicimos varias sesiones de trabajo, tanto con la familia como con Aldo, y tuvimos un proceso ya en la escuela y directamente con la maestra de Aldo. Pero ustedes, cuéntenme cómo vivieron ese proceso, qué fue lo que vieron cuéntenme su propia historia. Bueno, nosotros pues ya veíamos algo con ciertas inquietudes, cierto manejo del lenguaje, ciertas habilidades que también pues nosotros desconocíamos el seguimiento o el curso adecuado y a quién acudir. Entonces estábamos también en el dilema de si lo metíamos a una escuela en primaria particular, pública, donde precisamente le reforzaran esas aptitudes. Y entonces ya mi hermana Olga fue la que me dijo, yo conozco una persona especializada en educación básica, etcétera, entonces creo que los puede apoyar mucho. Entonces fue ya cuando nos acercamos al doctor Vidaña, nos contactamos en la primera cita. Nosotros no íbamos primero, a veces piensa uno, es que soy mamá o papá cuervo y quiero que mi hijo sea sobresaliente, ¿no? Nosotros de hecho no íbamos ni con esa intención en un principio, íbamos con la intención de una asesoría especializada de educación básica para elegir una escuela, y en ese proceso, ya en las primeras citas, segunda cita, entonces ya nos fuimos pues comunicando toda la situación, cómo se iba dando. Ya después se cita a Aldo y ya el doctor hace su análisis correspondiente y se va dando transitar hasta llegar pues a la escuela, a la observación en la escuela y todo eso. Sí. Bueno, tú tienes más que decir, yo sé. Bueno, voy a continuar para no ser repetitiva. No. Básicamente sí, así como lo acaba de plantear mi esposo. Sin embargo, pues en este caso no pensamos que fuera a ser de la forma en la que se dio. La verdad, para mí fue muy complicado el proceso y la verdad se puede decir que estresante, puesto que no se facilitaron las cosas para que de alguna manera el proceso corriera su curso. Entonces, de alguna manera, en un primer momento me dirigía a la escuela, que me permitieran de alguna manera que el doctor pudiera observar una clase. Entonces, a partir de ahí, pues sí siento que se complicaron las cosas porque no había un seguimiento, como que no querían muy bien dar esa apertura, que no se podía meter, me decían, personas externas. No se me había dicho que se tenía que meter un documento de por medio, y hasta que me dijo, no, pues iba un documento, y como que tratando de alargar un poquito más el camino.
Sin embargo, bueno, se dio esta observación, el doctor fue y observó el aula, posteriormente se le habían dado unas hojas para que la misma maestra de mi hijo registrara ciertas habilidades que durante todo el año ella había visto. Sin embargo, pues ella me decía que pues los especialistas eran en USAER, quienes podían en este caso de alguna manera registrar todo eso. Entonces, a lo cual yo pensaba que quien podía saber más era la maestra, puesto que ella tenía todo un año observando a los niños, a todo el grupo, a mi hijo en particular. Sin embargo, pues fue donde ahí entró USAER, pero entraron un poquito ya tarde. Básicamente hicieron un proceso, un diagnóstico rápido, se le llama una detección. Sin embargo, pues considero que fue muy, muy rápida para tomar la decisión. Y al final de cuentas, pues durante todo este proceso, pues hubo más que contar, pero básicamente hubo trabas en donde no podíamos avanzar y se iba acabando el ciclo y necesitábamos saber esa respuesta antes. Sin embargo, pues no se dio justo cuando terminó el ciclo, y pues considero que no fue ni en tiempo ni en forma en cómo se me dio el diagnóstico. Entonces, pues fue diagnosticado que no era sobresaliente. Sin embargo, pues aquí el doctor ya había hecho un análisis que de alguna manera él ya conoce y sabe todo ese tipo de procesos. Sin embargo, pues ahí por parte de la escuela quedó solamente con un diagnóstico que considero que no fue el adecuado, exacto. Fue un diagnóstico nada más así muy, digamos como que para, de alguna manera, que usted ya no dijera nada más. Sí, para de alguna manera aquí está el diagnóstico, ya así queda, ¿verdad? Sin embargo, no era claro el diagnóstico, no me decía mucho el diagnóstico. Y pues básicamente así fue el proceso hasta ahí. Yo creo que valdría la pena también comentar que una vez que la USAER toma el proceso de detección inicial, ¿cuál fue la parte más incómoda para ti, Rosy? Ok, bueno, cuando me dan de alguna manera el resultado, me citan para darme el resultado y pues están ahí presentes la maestra, la directora del preescolar, la persona de USAER que hizo esas entrevistas y la jefa de USAER. Entonces básicamente yo sentí que estaban cuidando más su forma de trabajo que lo del trabajo de mi niño, claro. De mi hijo. Entonces ahí fue donde sí se me hizo un poquito complicada la situación, porque ellas defendían de alguna manera su propio trabajo, y pues no estábamos no estábamos visualizando esa parte, sino básicamente queríamos saber el diagnóstico de mi hijo. Sí, yo recuerdo esto con el corazón muy triste cuando tú me comentaste que la maestra estuvo presente cuando llenaron cuestionario. Se llama, el que a ti te hicieron se llama cuestionario, el que le hicieron a la maestra se llama inventario. Entonces, el cuestionario que a ti te hicieron, yo volví a leer todo y tú deberías haberlo tomado sola. Así dice la estrategia de llenado. Y me comentas tú que estuvo la maestra presente, pero ¿cómo fue este proceso? Cuéntanos. Sí, de hecho, yo me sentí un poco incómoda, puesto que pues las preguntas eran básicamente para mí lo que yo he vivido en el entorno con respecto a mi hijo. Sin embargo, pues había preguntas que se dirigían un poco a la maestra y ella las respondía. Sin embargo, yo considero que si era una pregunta un poco que a lo mejor yo no he visto cómo se lleva con los niños, puesto que yo soy la madre y no soy la maestra, pues yo tengo que dar desde mi punto de vista lo que yo he visto cuando mi hijo anda afuera, cuando anda jugando en algunos otros lugares, lo que yo he percibido de él. Sin embargo, ahí pues la maestra daba las respuestas de cómo ella lo ha visto. Entonces básicamente ahí ya cuando se acabó la entrevista pasó un poco de tiempo y me regresé con ella y le hice la pregunta que yo me sentí incómoda, que porque no las preguntas habían sido de alguna manera para mí sola, puesto que eran para mí, a lo cual me respondió la de USAER que así es como lo manejan en las diferentes escuelas. Ok.
Pero también hubo una situación que te entregaron un documento, un tipo de informe, que debe ser un informe de detección inicial, pero no tenía un formato de informe de detección inicial. Y entonces ahí nosotros notamos o te hicieron saber que por un punto, si hubiera tenido un punto más, entonces sí era sobresaliente. Entonces eso fue algo que nosotros, pues sí nosotros notamos que es algo que nosotros a veces como asesores lo decimos como broma, ¿no? Pero aquí acaba de suceder nuevamente, poco profesional la situación y decir que por un punto no es un chico sobresaliente. No solamente es delicado, sino poco profesional, ¿verdad? Entonces es mejor a lo mejor decir, no, saben que no pudimos vivir todo el proceso, discúlpenos, en otro momento quizá lo hubiéramos hecho de una mejor manera porque nos faltó más tiempo, entrar más veces al grupo, conocer más la situación. Pero yo creo que nosotros lo hemos comentado como parte de este proceso de Aldo. ¿Qué crees que tuvo que ver la maestra con este proceso, la maestra de Aldo? Pues básicamente, como le comento, no sé si era un poco el ellas tratar de decir, estamos nosotros haciendo bien las cosas, realmente no, pues era como un equipo de alguna manera, como USAER, ella y USAER, y directora obviamente, ¿verdad? Entonces se iban a proteger entre ellas. Sin embargo, yo se los comenté en varias ocasiones, yo no vengo en contra de, pues ni de la maestra ni de nadie en particular. Yo simplemente quería ese tipo de detección de mi hijo, ese diagnóstico, y pues básicamente era eso. O sea, entonces yo más bien quería saber lo que Aldo sabía, si realmente cómo veía ella la parte sobresaliente de Aldo, y ellas pues más que nada estaban muy enfocadas en decir cómo trabajan ellas. Sí, entonces pues ahí nos fallaron algunas cosas, ¿verdad? Pues bueno. ¿Tú cómo viste todo ese proceso? Yo sé que tú nos comentaste que tuviste que tener mucho trabajo, no pudiste acompañar a todos estos procesos a Rosy, pero tú, con todo esto que te han platicado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te hizo sentir tú acá? Bueno, fríamente yo se lo comenté a Rosy, yo ya lo esperaba porque ya había antecedentes de parte de la maestra con algunas actitudes y con una retroalimentación pues muy a su forma, muy a su percepción, muy subjetiva. No había retroalimentación de actitudes o aptitudes buenas de Aldo, no las hubo durante el curso. Entonces cuando empezó este proceso, pues yo sí, la verdad, no es que lo esperara tan drástico, pero sí por cómo se fueron dando las cosas, de que nunca hubo una buena retroalimentación de lo que hizo Aldo. Incluso le expuso, fue el único que expuso en una clase, sin leer, sin guión, sin nada, y le quedó excelente, está la evidencia del video. Y la maestra pues no hizo la observación, dijo pues fue una exposición. Las otras maestras de otros grados la vieron porque era una exposición para todos los grupos, y las maestras otras felicitaban, que bien le había quedado. Entonces ella nada, se mantenía como que al margen. Entonces siento que ella entró y malamente entró a un entorno como personal, o sea, como que ella ya lo absorbió todo a manera personal. Me va a venir a observar el doctor Vidaña a mí, va a observar mi clase, ustedes me están observando a mí, me están cuestionando mi trabajo, cuando el punto pues importante era Aldo, no ella. Entonces ella como que lo absorbió y ahí se perdió todo. Entonces se fueron dando así las cosas. Yo le decía a Rosy que se relajara un poquito más, que no se enganchara tampoco a ella, porque pues claramente sí, como lo dice, era como para librarse de trabajo. A lo mejor sí decían que sí era sobresaliente, y sabían ellas mismas que implicaba más trabajo, más evidencia, formalización, más documentos, más cuestiones administrativas. Claro. Entonces ya se iba a acabar el curso. Ya yo siento que también dije, bueno, decimos que no, con esto nos evitamos el paso A, B, C, D, y ya le damos corte en el paso A y terminamos nosotros y ya se va a graduar. Entonces también hizo una comparación que había otros chicos, entonces a esos chicos tampoco los
los atendió ahí mismo en el grupo, entonces como que hubo mucha informalidad, hubo un diagnóstico, siento yo, también equivocado. O sea, aquí no se trata de, pues, de ver si son más listos que otros o menos listos, sino más bien de potencializar esas aptitudes, que nos diera herramientas. Porque al fin de cuentas, pues también uno está en el ámbito educativo y sabe la responsabilidad del docente, pero hay muchos papás que no están en el ámbito educativo, pero que tienen chicos sobresalientes y es importante que los apoyen, que los asesoren para que se dé ese desarrollo integral del chico. Sí, pues nosotros esperamos que con esta experiencia, tanto la USAER como la escuela puedan tener una nueva visión con los otros niños y niñas que están en el grupo. Yo tuve la oportunidad de estar en el grupo y era un grupo hermoso, con mucha dinámica. Se veía que había mucho trabajo de la maestra y se veía que había muchos intentos de hacer cosas distintas ahí. Y pues qué padre que la maestra, con todos esos recursos pedagógicos que tiene, hubiera sido más abierta para asumir a Aldo y a los demás, porque yo sí es cierto, vi a Aldo, vi a otros chicos que tenían muchos recursos de muchas más formas. Y qué padre que ese preescolar pudiera ser abierto a la detección de los potenciales y entonces los desarrollaban, porque se nota que hacen intentos por hacerlo, ¿no? Entonces, qué gran oportunidad sería si toda ese preescolar se capacitara, se actualizara y junto con la USAER pudieran tener una visión mucho más abierta y más amplia de quién es un sobresaliente, y pues de entrada, más que enfocarnos en la detección, enfocarnos en la forma de atención que les tenemos que brindar, ¿verdad? Sin pelearse, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la cosa que más te dolió a ti y luego a ti de este proceso? ¿Qué es lo que más te dolió? A mí me hubiera gustado mucho que USAER hubiera entrado desde un inicio, que no fuéramos nosotros los padres los que empezáramos el proceso. Me hubiera gustado que ellos entraran, pero desde un inicio de que comenzó el ciclo, para que hubieran detectado a todo este tipo de niños con diferentes necesidades, para poderles atender de una forma muy concreta, ¿no? Muy, de alguna manera, cada uno con sus habilidades y peculiaridades. Entonces, básicamente esa es la parte que me hubiera gustado mucho, porque pues el tiempo pasa y de alguna manera es lo que podemos nosotros, de alguna manera, si con más tiempo podemos detectar este tipo de cosas, bueno, pues podemos trabajar más con nuestros hijos, con los niños, de una forma en donde ellos estén más abiertos a un aprendizaje. Sí, bueno, pues ahorita, si se han dado cuenta, no hemos dicho ni nombres de la escuela ni nombres de la maestra, pero a mí me gustaría hacer un ejercicio, y en este ejercicio me gustaría que nos hicieras el favor de nada más tomar a Rosy, y que Rosy le pudieras decir a la maestra qué tendría que hacer para la atención de este alumnado. Y ahí, mira, dirígete ahí a la cámara y háblale a la maestra. Pues bueno, básicamente yo le diría que se abra la oportunidad de sí visualizar que sí hay niños sobresalientes, que sí hay niños con aptitudes diferentes a los demás, que en este caso es importante, si no lo sabemos, si no conocemos, que nos abramos a una capacitación precisamente para que se explique y podamos de alguna manera entender toda esa parte que no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo, sobre todo para un maestro con niños de esa edad, pero sí se puede, definitivamente. Entonces, pues básicamente sería eso, reconocer también que cada niño tiene diferentes habilidades, y es importante motivarlos con ello mismo, ¿verdad? Estarles diciendo tanto a ellos como a los papás qué habilidades han logrado, qué han alcanzado, y en este caso creo que eso sería lo que me gustaría comentárselo. Muchas gracias, Rosy. ¿Tú qué le dirías a la maestra? Pues que tenga apertura, que no se quede estancada. A veces los maestros nos cuesta renovarnos, actualizarnos, modificar nuestras prácticas, entonces tener esa apertura, porque
pues Aldo no es ni el primero ni el último niño que va a tener con esas aptitudes, entonces lo más seguro es que el siguiente ciclo escolar vaya a tener 1, 2 o 3, no sabemos, y que tenga la sensibilidad para atenderlos, para escuchar a los padres, a las niñas y a los niños ahí mismo en el salón, tener un sexto sentido para darle seguimiento a esa parte, y que se motive ella también como un reto, o sea, que no lo tome personal, que lo tome como un reto educativo ahí en su aula, en su práctica, para que se haya mejor, y a la vez también los chicos estos sobresalientes pues sienten las bases para darles un seguimiento en los siguientes grados escolares. Perfecto. Gracias a los dos por esta plática que hemos tenido hasta ahorita, pero ahora vamos a pasar a otra cosa. Ustedes y yo habíamos reconocido que, bueno, hay algunas barreras que impiden el desarrollo de los potenciales. Por lo pronto vimos que la escuela era una. Pero luego reconocíamos que el ambiente familiar también a veces no ha favorecido lo suficiente a Aldo para tomar las decisiones como el tipo de crianza que nosotros tenemos, y que hemos seguido transitando y mejorando y visualizando cómo nosotros también podemos ir mejorando lo que pasa en casa. En ese sentido, ¿qué tendríamos que cambiar en casa para darle un ambiente mucho más más abierto a Aldo y con mucho más recursos? ¿Ustedes qué han pensado que tendrán que cambiar, que visualizar, que ir transformando en el hogar, que también no sea una barrera para el desarrollo de los potenciales de Aldo? Porque bueno, también lo reconocíamos, ¿verdad? Bueno, una de las... A ver, tú. Tú. No, ser más firmes en los requisitos o en las conductas de él hacia nosotros, o sea, nosotros tener más firmeza, pero a la vez ser amorosos, sin sobresaltos, sin tanto regaño, o sea, ser más firmes, ser más abiertos también, más atentos, y también pues acompañarlo en sus inquietudes, porque a veces también eso va generando un conflicto si no se le escucha, si no se le da ese seguimiento a sus inquietudes, a veces a sus cuestionamientos, que por la misma edad dice uno, pues ¿por qué me preguntas eso? Entonces también verlo como niño, pero también darle seguimiento a esos cuestionamientos que está haciendo más avanzado, se puede decir, sobre nosotros mismos, inclusive sobre él, sobre su entorno, y tratar de brindarle un ambiente más armonioso y también más infantil, porque a veces lo escuchamos también con aptitudes sobresalientes y queremos que el niño ya no sea niño. Entonces ese es un peligro, siento yo, en este medio, Sí, claro. en estas características de aptitudes sobresalientes, que no se nos olvide que es niño, y partir de ahí, sobre todo, que se sienta cómodo, que se divierta, que juegue, que haga travesuras, que repruebe incluso, que haga mal una tarea, para no quererlo ver precisamente, que a nosotros en el error de que es sobresaliente, que queramos puros dieces o que sea perfecto. Claro, sí, qué bueno. ¿Y tú, Rosy? Bueno, pues primeramente es una gran responsabilidad, es muy bonito que le digan a uno que su hijo tiene este tipo de aptitudes. Una condición. Exacto, una condición. Sin embargo, pues llevamos una responsabilidad de que vamos a ir aprendiendo de alguna manera, y así como bien lo dijo mi esposo, pues en amor, todo formado con límites sobre todo todos los consejos que usted nos ha dado, nos ha brindado, realmente son muy valiosos y los vamos a estar llevando a cabo, ya los estamos poniendo en práctica. Pero sí, básicamente que todo lo que le podamos brindar sea en forma de amor, de manera que él tenga pues se sienta de alguna manera, o que esté socioemocionalmente bien. Claro. Sobre todo, yo creo que si esa parte está bien, yo creo que va a poder potencializar todas sus habilidades. Qué padre, ¿no? Y en ese sentido, pues yo quiero ir reconociendo también que pues el trabajo con las escuelas, actualizarlas, capacitarlas, aun y cuando ha sido un trabajo muy arduo, ya desde el 2006, 2007,
nosotros no hemos visto que haya avanzado mucho, pero lo que sí hemos visto que avanza inmediatamente es cuando un padre se empodera, cuando un padre tiene información, cuando un padre se forma y se profesionaliza sobre quién es un chico con aptitudes sobresalientes y empieza a dialogar de otra manera con la escuela. Y pues bueno, la escuela tiene sus propios formatos, tiene sus propias formas de hacer abordajes de qué es lo que tiene que hacer y qué prioriza cada escuela. Sin embargo, los papás, cuando se profesionalizan, cuando se empoderan, cuando conocen la ley, saben qué exigir a la escuela, pero también otra cosa, saben cómo ir trabajando con sus propios recursos y el tipo de crianza que es la mejor que tiene que haber para ese hijo que ustedes tienen ahí, que es único, es especial y es irrepetible, ¿no? Entonces, un chico, aunque tenga el mismo tipo de aptitud, no es igual a otro y tiene otros recursos distintos. Entonces, lo que creo que vale la pena y que nosotros estamos construyendo es eso, trabajar con papás, empoderarlos, profesionalizarlos, fortalecerlos, para que ellos mismos vayan haciendo este camino en las escuelas y que sea a través de los padres quienes muevan. Nosotros como asesores, como coachings, como gente que acompaña procesos, nos ha costado muchísimo trabajo entrar. Sin embargo, un padre, una madre llega a una escuela y moviliza todo el proceso. Y es muy fácil para un padre movilizar procesos como ya lo hicieron, ¿verdad? Yo estoy seguro que esa maestra y esa USAER no es lo mismo, ahorita no. Se fueron reflexionando qué pasó y por qué hicieron lo que hicieron y seguramente están retroalimentando estos procesos ya en su hogar. Entonces yo quiero agradecerles y felicitarlos porque yo pienso que ustedes han sido muy valientes en este proceso. No cualquier papá, hay papás que hubieran soltado el proceso desde hace mucho tiempo y pues tú te enfrentaste sola, ¿no? En una reunión donde estabas en una desventaja tremenda, ¿eh? Porque de alguna manera la maestra y el USAER tenían el poder de tomar decisiones. Y aunque estuvieran equivocadas esas decisiones y ese poder estaba mal encauzado, sin embargo tú estuviste ahí y defendiste lo que tenías que defender. Y para mí eso es un trabajo muy honorable, ¿no? Porque finalmente uno quiere que sus hijos y los hijos de los otros los atiendan de la mejor manera. Y entonces, pues a mí me gustaría que ustedes hicieran una conclusión. Entonces, de esto, todo esto que han vivido, de todo esto que han pasado, ¿qué sigue para ustedes y qué concluyen de esto? ¿Qué fue su aprendizaje? No, ya fueron un chorro de cosas, ¿verdad? Ya les dije un chorro de cosas. Lo que quieran hablar de esto como final. Motivarnos a seguir adelante, no queda aquí en preescolar, darle seguimiento a Aldo, ser constantes también nosotros, salir fortalecidos de todo esto precisamente para tener también un acercamiento más con las escuelas, con las maestras, con los maestros, y potencializar a Aldo y a los niños, el entorno, porque no un chico cercano, una niña cercana a él también, que lo detecten, pues que también se haga ese contexto de niños con aptitudes sobresalientes, pero que también disfruten su niñez, básicamente. Ok, gracias. Pues básicamente ya lo dijo todo mi esposo. Ya, gracias. Básicamente pues sería sí continuar, definitivamente, qué bueno que lo aprendimos, qué bueno que estamos todavía aprendiendo de ello y eso nos va a ayudar mucho para que mi hijo pueda, nuestro hijo pueda en la primaria, pues poderle poner ciertas actividades que desconocíamos definitivamente que eran buenas para él, eso curioso, ese razonamiento, toda esa parte que él tiene, podérsela encauzar en algo que realmente sepamos que va a poder desarrollar más habilidades. Claro. Entonces básicamente me deja eso, que realmente salimos pues sí fortalecidos, me robé tu palabra, fortalecidos en todo esto, aun cuando haya sido una situación un poquito complicada como la mencionaba. Sin embargo, no nos debemos de quedar allí, o no me quedé en ello, ¿verdad?
nada más que sí poder reconocer, ¿verdad? También todo lo que lo que pasó, y que si a otros padres también tienen este tipo de de situaciones, bueno, pues que no les dé miedo, ¿verdad? Simplemente es hablar respetuosamente, es saber expresarse, y que de alguna manera lo puedan puedan saber, porque a veces no sé qué es lo que sucede, que están básicamente enfrascados en una sola cosa y no pueden de alguna manera visualizar más allá. Y de lo que se trata es que visualicen un poquito más allá, que veamos que hay otro tipo de como cosas que debemos de aprender precisamente con la capacitación que se empiece a dar, que ya las nuevas generaciones, que desde un inicio entre USAER, pueda estar en contacto con todos los salones, que no nada más entre a un salón, que visualice todos los salones, y que de ahí pueda pues sacar mucho beneficio, muchas bondades ahí para cada uno de los niños en este caso. Qué chido, ¿verdad? Con el favor de Dios. Bueno, yo voy a volver a retomar algo de lo que ustedes dijeron. Y bueno, el artículo 3, la Ley General de Educación, las normas de control escolar están de la parte de ustedes, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos viendo es la diversidad desde el derecho humano. Y en ese sentido, pues la condición que tienen estos chicos de aptitudes sobresalientes es una condición que en México está visualizada como prioridad. Sin embargo, la realidad es que a nadie le importa, o a casi nadie, porque tengo una amiga que es supervisora que siempre me regaña y dice, a mí sí me importa. Y sí, pero como mi amiga, son muy pocas las personas que en verdad se interesan por el desarrollo del potencial, o el talento, o el prodigio, o la genialidad, ¿no? En general, de todas estas condiciones o criterios que están abordados desde la visión humana, y que es importante que finalmente pues nos empujemos los procesos de las escuelas, empujemos los procesos de las autoridades, porque al final pues son los que tendrían que estar revisando. Este podcast que estamos nosotros haciendo ahorita va a ir directo a la supervisora de ese preescolar, a la directora de ese preescolar, a los supervisores y directores de educación especial. Y bueno, nosotros sinceramente esperamos que de alguna forma les ayude a establecer nuevos criterios de atención en la atención del sobresaliente. Nosotros de veras, de corazón decimos y esperamos que esto les funcione y les sirva, porque creo que la retroalimentación que hacen estos papás es una retroalimentación sentida pero informada. No es una situación así como desde nada más de su voz, es algo ya que ellos están estudiando, se están formando y se están profesionalizando. Y en ese sentido, pues nosotros esperamos de todo corazón que la USAER y la escuela pues tome cartas en el asunto, y que pues la supervisora de esta zona de preescolar pues lo revise, ¿verdad? Y tenga a su bien hacer lo que ella considere que sea necesaria, igual que lo que implica para la supervisora de la educación especial y sus directores. Entonces nosotros no nos gustaría que estas situaciones siguieran pasando. Y bueno, pues seguir invitándolos a los padres a que sigan empoderándose. Otra de las cosas con la que yo quiero ir terminando es que estamos haciendo un fichero de enriquecimiento que nosotros en octubre esperamos ya tenerlo listo, y va a ser para padres y para maestros, para poderlos invitar a un taller con estas características de que ustedes puedan fortalecer el hogar o la escuela con enriquecimiento. Les agradezco muchísimamente su atención. Soy el doctor Mario Alberto Vidaña Martínez, director de PROAS. Muchas gracias. Buenas tardes.